Hace 4.200 años se produce en algunos lugares de Europa un cambio histórico. Es la época de un surgimiento de nuevas estructuras sociales y políticas, pero no en toda Europa, en zonas muy concretas. Por ejemplo, en el sur de Inglaterra, en Bretaña, en la Francia occidental, en Europa central, en los Cárpatos y en Grecia. Y también en el sudeste, pero no todo el sudeste. Al principio, solo en la parte occidental de Murcia y en la parte oriental de Almería, es decir, el Valle de Gualentín y la depresión de Vera. Allí surge lo que llamamos el Argar. Y lo que comparten estas sociedades, estas nuevas estructuras sociopolíticas, es precisamente el enterramiento individual, enterramiento de algunas personas, sobre todo hombres, con armas y con objetos como adornos de oro o de plata, una nueva sociedad basada en una estructura más individual, más desigual, con mayor concentración económica y política. Antes de esa época, es decir, antes del 2200, antes de nuestra era, las sociedades eran móviles. Rara vez la gente vivía en un lugar más de 2, 3 o 4 generaciones. Yacimientos grandes como los Millares, defendidos, con defensas, son una excepción. La mayoría eran pequeños poblados de 50, 100, 200 habitantes. Eso era la forma de vida, altamente móvil. Y lo interesante es que precisamente en la Bastida tenemos la suerte de encontrar las evidencias de esa transición entre un mundo neolítico, calcolítico y lo que llamaremos la Edad del Bronce, la Edad de la auténtica metalurgia. Por ejemplo, aquí estamos en una pequeña cabaña, una cabaña de planta oval, semiexcavada, que sería típica de esta fase. Vemos cómo tendríamos una cabaña de unos 12 metros cuadrados de superficie útil. Este muro que vemos aquí nada tiene que ver, esto ya es de la fase argárica plena, sino que aquí tenemos lo que sería un pequeño espacio realizado con materiales perecederos como la madera, el esparto, muros de tapial, y en su interior encontramos los útiles de piedra, algunos también pueden ser de cobre, y cerámicas que vemos son muy polimorfas. Es una alfarería doméstica hecha por cada grupo doméstico, por cada grupo social, como vemos, con diferentes pigmentos, con diferentes desgrasantes, diferentes formas. Cada sociedad, cada grupo, cada comunidad tenía sus propios valores estilísticos, sus propias formas de producir, y eso obviamente va ligado también a unas prácticas sociales, unas prácticas de consumo de alimentos, de bebida, de festejos, de compartir, diversos. Eso es la sociedad que encontramos hace 4.000 años y que en algunas zonas de Europa finaliza con lo que llamamos estas sociedades de la Edad del Bronce. La sociedad argárica, ya en su apogeo, nos ha legado un variado y abundante repertorio de su producción alfarera, muy distinta de la de los inicios de la comunidad que habitó en la Bastida. Sorprende en primer lugar el dominio técnico en la producción de todas estas vasijas, especialmente si tenemos en cuenta que fueron capaces de producir contenedores tan grandes como este, con una capacidad de 200 litros, sin la ayuda del torno ni otros elementos característicos de la especialización técnica. Todas estas piezas, obras de especialistas, están altamente normalizadas, siguen unas normas muy estrictas. La unidad básica es el cuenco, esta pieza que tenemos aquí. Con esta forma parabólica, simplemente añadiéndole un pie, se conseguía una copa. Añadiéndole un tronco de cono, se conseguía una olla, y así sucesivamente. No tenemos ni platos, ni cazuelas, ni jarras. Todas las formas obedecen a ese mismo estilo, a esa misma organización productiva. No hay tampoco ningún indicio de decoraciones. Y lo que sí que estamos empezando a ver es que esta rigidez en el universo de las formas, que negaba libertad creativa, tiene bastante que ver, mucho que ver, con un sistema de pesos y medidas diseñado por el Estado argárico. Tenemos estos cuencos como unidad de ración básica con una capacidad de 2 litros, que pasan en estas piezas a multiplicarse por 2. De estas pasamos a estas otras en las que de nuevo la capacidad se multiplica por 2.
por 4 en estos casos, alcanzando los 40 litros, y por 5 hasta conseguir piezas de gran capacidad como estos contenedores. Este sistema, en definitiva, no es más que una organización contable para controlar y gestionar la producción de los recursos básicos. Fue el Estado el que dictó estas normas y, aunque en apariencia rompió toda esta sociedad, rompió con las tradiciones colectivizantes anteriores y las representó en el individuo, en el cuenco-ración individual, al individuo también le cedió los derechos de disponer de su propia tumba, lo ensalzó por encima de la comunidad. En el fondo, el poder argárico de entonces, igual que el poder de hoy en día, dictó las normas de lo que cada individuo podía hacer, podía producir y, en definitiva, podía consumir. Las élites argáricas no solo controlaban la vida de la gente, sino, por supuesto, lo que controlaban básicamente eran los recursos. Estamos en la Tira del Lienzo, que es un yacimiento que ilustra perfectamente esta enorme división social. Aquí, por un lado, mientras yo atravieso esta calle, tenemos a mi derecha una casa residencial, algo parecido a la casa del gobernador, para que nos entendamos, y a mi izquierda tenemos todas las dependencias de almacenamiento donde se depositan, básicamente, aparte de los tejidos y de bienes subsistenciales en general, inclusive se atesoran recursos, diríamos que prefarmacéuticos, es decir, recursos terapéuticos. Y lo que es más interesante aún es que este mismo poblado, en 2 diferentes fases, tiene todo el control subsistencial de toda la zona. Así pues, si entramos en una de las dependencias, aquí, en la fase final, vemos cómo se acumulaba el bien alimentario básico, es decir, el grano. Y lo que es más interesante, también hemos encontrado algo insólito, como puede verse aquí, lo hemos traído para que lo veáis, que es un idolillo guardián, precisamente de esa especie de prefarmacia que encontramos aquí. Es quizás una manifestación extraña dentro de la sociedad argárica, ya que generalmente las ideologías son políticas y no religiosas. Bien, lo más importante, y para retomar lo que hace particular este yacimiento, es que este enorme granero fortificado ya estaba así desde los orígenes. Es decir, que la redistribución de ese producto por parte del Argar es una redistribución que nace con las élites. Después, inclusive, se sofistica, poniendo cada uno de los recursos subsistenciales en cada una de las dependencias, cada una de las producciones. Pero en un origen, lo más antiguo, aquí aún conservamos un estrato, vemos como el trigo y la cebada han sido conservados porque se quemó en el incendio que obligó a restaurar y restituir nuevamente el poblado original. Así pues, estamos ante el ejemplo claro, en este caso arquitectónico, de la manifestación del poder de las clases dominantes, y al mismo tiempo vemos cómo las clases dominadas no tienen presencia. Lo más, quizás lo último que podríamos decir interesante de este poblado, es que no hay hombres ni mujeres adultos enterrados en él. Es totalmente insólito con respecto al resto o al patrón de asentamiento de la cultura. Hemos dicho que en la sociedad argárica hay ricos y pobres, explotadores y explotados. Pero la Tira del Lienzo nos está informando de una cosa que antes no sabíamos. Existe algo intermedio. Y ese intermedio entre explotadores y explotados siempre es la burocracia. Esto es un asentamiento burocrático. ¿Por qué burocrático? Porque se está gestionando y controlando los recursos, se está almacenando para redistribuir, y esto, por supuesto, lo hace esa élite que de alguna manera necesita de contribución de esa institución nueva. ¿Qué tiene de interés, por lo tanto, la Tira del Lienzo? Tiene de interés algo que no sabíamos antes, que hay burocracia. Si hay burocracia, hay que pensar que la institución que está detrás de ella es una institución estatal. También podríamos añadir un elemento curioso. Aquí se están almacenando productos subsistenciales, pero aquí ¿qué hay? Esta es la casa del gobernador. Y uno piensa, algo debe de haber distinto. Y sí, lo hay. Pero primero vamos a referirnos a qué se parece esto. Esto se parece a Creta, se parece a los palacios minoicos, se parece a los laberintos del Minotauro, donde también hay servidores, servicios, almacenamientos y una casta, en aquel caso reyes sacerdotes o reinas sacerdotisas, que controlan el asunto. Aquí, curiosamente, esta especie de gobernador que trabaja para los que mandan, que están en la Bastida, ¿qué hace aparte de eso? Lo único que podemos decir, porque estas excavaciones acaban de terminar y están sin estudiar,
es que aquí hay elementos relacionados con la metalurgia, instrumentos del proceso metalúrgico, con lo cual metalurgia y poder se convierten en un extremo importante para la lectura de lo que es la sociedad argárica, que es el control de unos medios de producción que la gente normal no tiene. Hola María Inés. Hola Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo va la excavación de la tumba 61? Bueno, muy bien, a pesar del estado de deterioro que tienen los huesos, porque aquí estamos en una zona muy húmeda. Y si recuerdan, en la vez anterior teníamos expuestos los huesos desarticulados del hombre, que fue quien murió primero, y retiraron sus huesos para enterrarla a ella y después los colocaron encima. Entonces a ella la encontramos en posición anatómica, porque no vuelven a abrir esta tumba. ¿Cómo está colocada ella? Con todo su cuerpo, su espalda apoyada en la base de la urna, lo que llamamos de cúbito supino, y las piernas flexionadas, los brazos sobre el abdomen. Eso nos permite asegurar que debieron envolverla para poderla colocar dentro de la urna. Y para envolverla tiene que estar los huesos, el cuerpo, tiene que haber superado el rigor mortis, o sea, pasadas unas 72 horas. ¿Por qué creemos que lo hacen después del rigor mortis y no antes? Porque como pueden observar, aquí toda la tumba le corresponde, tiene una fosa muy grande donde colocan la urna y la rodean de piedras. Esto implica un tiempo de trabajo que hubiera sido imposible realizarlo antes de las 2 horas, que es cuando comienza el rigor mortis. A su vez, el ritual que acompaña a la muerte implica el ajuar. Es las vasijas, una pata de cabrito, que como les habíamos contado es algo muy típico que sean solamente esta porción anatómica de los animales, no otra. Y otra cosa que le acompaña y que es muy típico de las mujeres, solamente se encuentra asociado a mujeres, es el punzón, que es este objeto que vemos aquí de color verde, porque es de cobre o bronce que estaría corroído. Y lo sorprendente es que precisamente este ritual de enterramiento en las casas desaparece con el final del Largar. Nunca más se vuelven a enterrar las personas de esta forma. Y eso ocurre hace 3.500 años, más o menos, en el 1500 antes de nuestra era. Y el hecho de que abandonasen este ritual muestra que la sociedad quiso cancelar lo que era ideológicamente sintomático del Largar y de esa forma de poder, porque es en el ritual funerario donde se expresaban las desigualdades entre ricos y pobres. Pero este final vamos a verlo mejor arriba, en la cima, con otra tumba que vamos a ver. Estamos en la cima de la Bastida, ante la tumba de una de las mujeres ricas de este poblado. Y precisamente la anulación, la prohibición de este ritual de enterramiento dentro de los poblados es lo que marca el final ideológico de la cultura del Largar, hace unos 3.500 años. Pero obviamente este cambio ideológico solo oculta una realidad mucho más dramática, que se basa en la insostenibilidad de la agricultura argárica. Una agricultura y una alimentación basada al final en un 90% de cebada. Y esa agricultura era extensiva, creaba deforestación y supuso el inicio de la aridización del sudeste, de sus valles sobre todo. Eso nos enseña que también hoy la agricultura sigue en manos de unos pocos que especulan con los precios de los cereales y de los alimentos. ¿Qué nos enseña en general la historia del Largar? ¿Qué podemos concluir? Bien, vemos que con la Bastida hace 4.000 años se inauguró una nueva forma de vida. Y vemos que la ciudad genera enormes recursos, concentra energía, concentra riqueza. Lo malo es que desde su inicio en la Bastida parece que esta riqueza siempre es para uno y excluye a otros, margina a otros. Problemas de chabolismo, problemas de contaminación, problemas de miseria, son típicos todavía hoy en nuestras ciudades, donde vive la mayor parte de la población humana. Y también el Largar, y lo que hemos visto, nos enseña cómo esta población delegó en una administración las decisiones. Igual que hoy, la administración con su burocracia genera normas, genera protocolos de reparto de la riqueza. Y
deja a la sociedad sin influir. Parece que la administración regula en función de un bien superior y la sociedad delega en ella, sin tener ya capacidad de incidir. Y lo grave es que esas administraciones precisamente usaban las riquezas no solo para favorecer a unos, sino para desarrollar medios de violencia. Como vemos también hoy, la mayor parte de los recursos de investigación y desarrollo están dedicados a la industria armamentística y a la formación de ejércitos. Y todo eso nos lleva, en definitiva, a preguntarnos si la historia de los últimos 4000 años, la vida en las ciudades, no tiene ninguna otra alternativa, si siempre va a ser igual. Las nostres armes, aquestes són! Las nostres armes, aquestes són! Las nostres... Y pensamos que la historia del Algar y su final, hace 3500 años, nos muestra que hay caminos diferentes, que la historia no es una concatenación mecánica de acontecimientos, sino que la sociedad puede decidir si quiere ir en una dirección o en otra. Y eso, de alguna forma, eso genera esperanza.